destino de hoy es México. Al igual que los demás países de las Américas, México se ve impactado por la colonización de varias maneras. Una de ellas fue la llegada de los esclavizados africanos. La historia, sin embargo, ha ido ocultando poco a poco su participación y la presencia de sus descendientes. Sin embargo, cada vez hay más fuerza por lograr el reconocimiento institucional y social. En el 2019, la Constitución reconoció a la población afromexicana como parte de la nación y al año siguiente hizo un censo con una pregunta de autorreconocimiento por primera vez. Según ese censo, 1 de cada 100 mexicanos se autorreconoce como afrodescendiente o negro. Yo soy Marcela Vallejo y les doy la bienvenida a Imaginar el Fuego, conversaciones sobre lo afroamericano. Nuestra invitada de hoy es Medhin Tewolde Serrano. Medhin es una directora de cine afromexicana de Eritrea. Es cineasta y se dedica al cine documental. Acompaña procesos de video participativo y comunicación comunitaria. Esa experiencia, además de su experiencia personal como mujer afromexicana, la inspiró para dirigir su primer largometraje documental, Negra, ganador del Lola Award en el Philadelphia Latino Film Festival y el premio de la audiencia en el Chicago Latino Film Festival. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción del cortometraje animado Yanga. Ahora sí. Bueno, bienvenida, Medhi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Medhi, pues gracias por aceptar la invitación. Nuestra idea es hoy que hablemos un poquito de cómo es ser afromexicano en México, ¿no? Cómo es esta experiencia. Pero antes, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia en el cine. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te interesaste? Y cómo llegaste a hacer cine documental? Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez. Em, ¿Cómo empecé en el cine y por qué hago cine? La verdad que no sé. Yo estudié comunicación, que es una carrera en donde aprendes todo y no aprendes nada. Y tuve clase de cine que disfruté mucho. Creo que ya sé, tuve un compañero que curiosamente él estudiaba ingeniería industrial o una cosa así, pero él empezó a grabar con como pudo y con lo que pudo un documental que se llama De Nadie. Él se llama, bueno, se llama Héctor, pero su nombre artístico es Tim Dirdamal. Hace muchos años que no lo veo, le perdí la pista, pero creo que conocí un poco de cerca, o sea, me tocó estar como de cerca en este proceso en donde él grabó este documental que fue uno junto con otro documental que creo que se llama Asalto a un Sueño. Fueron los dos primeros documentales que se hicieron sobre migrantes centroamericanos eh, pasando por México. Entonces digamos que es un documental que fue un referente muy grande para, entre otros, ¿no? Pero digamos en el medio audiovisual o del cine, ayudó mucho a visibilizar como esta situación, no sé, me gustó mucho, me le pegué mucho, me acuerdo que estuve como muy presente, muy cerca, digamos, en todo el proceso de edición, y cuando vi, digamos, el impacto que tuvo ese documental en, pues no sé, casi que en las creencias de las personas, porque hay mucho estigma con las personas migrantes centroamericanas aquí en México. Cada año hay más. También es cierto que cada vez hay más información y entonces, pues, entre que hay más estigma y menos estigma, es como una cosa ahí que... Entonces creo que, mira, creo que nunca había contado esto. Entonces creo que me influenció mucho, ¿no? Como que me impactó mucho, digamos, el poder del cine documental y, y de hecho uno de mis primeros trabajos en el que fui asistente de cámara fue en una película sobre
personas migrantes. No disfruté nada de ese trabajo, de hecho, fue una anécdota bastante que me hizo después alejarme del documental porque pues también yo creo que yo tengo un poco, he tenido, digamos, a través de los años un poco de una relación amor-odio con el cine y en particular con el documental. Me alejé del documental a raíz de esta experiencia con esta película porque les ponía en riesgo a las personas priorizando la película. Y eso a mí no sé, me molestó mucho. Dije, wow, sí, pero no, ¿no? Como, ¿cuál es el fin, no? Los personajes también son personas, no les estamos dando un trato digno como personas en situación de riesgo, en vulnerabilidad. Entonces ahí dije, no, vaya, de hecho me echaron de la película. Por suerte, porque bueno, igual me iba a salir, y ahí me alejé muchos años del documental. Este, y me dediqué a otras cosas, como participé mucho en procesos de comunicación comunitaria a través del video participativo y también apoyando con radios comunitarias, hasta que, pues no sé, un día de casualidad llegué a un taller de desarrollo de proyectos de documental y Negra era como una película que estaba, una idea, mejor dicho, que estaba en mi cabeza desde hace mucho, que tenía que ver con la experiencia que yo había tenido como con el cine documental y que me hizo llegar como a este momento en donde yo pensaba creía que si yo un día volvía a hacer cine documental, solamente me iba a sentir cómoda contando una historia que fuera mía o que me atravesara a mí o que yo fuera o que yo pudiera realmente entender, ¿no? Entonces, pues esta película Negra es una película que ya me estoy súper adelantando quizás, Tranqui, tranqui. pero, pero bueno, como que pues Negra es una película que habla sobre racismo y sobre el ser mujer negra en México y ahí sí yo sentía que tenía algo que contar porque es algo porque es como son categorías que habito, que entonces ahí dije, no, pues esta es la del que voy a contar y volví al cine. Así fue como, ese es el resumen, ni tan resumen. Bueno, entonces hablemos de Negra, por supuesto. Las mujeres que están en Negra son mujeres todas de la misma región de México. Sí, ¿no? Pues digamos que en México la población afromexicana sí tiene concentraciones fuertes en el sur, que es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, luego están también en Veracruz, en el Estado de México, en Yucatán, en Coahuila, o sea, como que hay diferentes concentraciones, con porcentajes, digamos, variables. Las compañeras que salen en la película, todas somos o vivimos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Yo vivo en Chiapas, que es uno de los estados del sur de México, junto con Oaxaca y Guerrero, digamos, son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Concentré ahí, digamos, las personajes porque me quedaba más cerca, porque México es muy grande, entonces no podía ir como mucho más lejos. Y entonces decidí quedarme ahí cuidando un poco también, mostrar como, a pesar de que las personajes son de territorios del sur, busqué también como mostrar la diversidad en el ser mujer afromexicana. Sí, ¿cómo es esa diversidad? O sea, explícanos desde tu mirada. Ujú. Pues yo creo que, bueno, de entrada como en cada vez menos, pero en México hay como esta creencia de que, como en el imaginario popular colectivo, ¿no? En México, de que no hay población negra en México. Y si la hay, son personas extranjeras, un poco porque creo que esta idea de lo que es
persona negra en México por lo menos, aunque creo que en otros lados pasa un poco parecido, se ha construido mucho a través de los medios y también lo cierto es que pues mucho del consumo mediático viene del norte global, entonces lo que entendemos como una corporalidad negra casi siempre es como esas personas negras de fuera, ¿no? De Estados Unidos o de África, ¿no? Y como muchas de las personas, o sea, la afromexicanidad es muy diversa, ¿no? Y hay, digamos, hay pueblos negros en México, personas negras en México que se reconocen como persona negra, quizás no solo por el fenotipo, sino también por el genotipo, porque quizás pertenecen a comunidades que históricamente han sido pobladas por personas negras, ¿no? Aunque quizás luego fenotípicamente el mundo no te clasifique, digamos, en esa corporalidad negra. Pero entonces, pues de entrada eso, ¿no? O sea, de primeras creo que eso, como que en México hay mucho desconocimiento sobre las poblaciones negras y hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces es muy común que se piense como en una forma de ser persona negra, ¿no? Entonces, por eso en la película me interesaba mucho mostrar como esta diversidad a través de experiencias y vivencias, bueno, es lo mismo, diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como hay una variante, no mucha, pero bueno, hay como una variante de edad entre las personajes que aparecen en la película, ¿no? Hay unas que somos mayores, otras más jóvenes y otras que, bueno, JD, por ejemplo, que es la más jovencita, que en ese momento cuando lo grabamos tenía 16 años, estaba como en este momento en donde empieza como a reconocerse en su identidad afrodescendiente, afromexicana. Eh, También, por ejemplo, hay otra variante que es el lugar donde vivimos cada una, porque lo cierto es que pues no es lo mismo, ¿no? Digamos, las experiencias son diferentes cuando vives y creces en una comunidad negra, como es el caso de las dos compañeras de la Costa Chica, que son, bueno, que ellas, por ejemplo, habitan en un lugar donde a lo mejor hay mucha coincidencia fenotípica entre los pobladores, las pobladoras, ¿no? Y a lo mejor, y no se dan cuenta de que son negras hasta que salen de ahí, ¿no? Y por ejemplo, otras experiencias como la mía, la de Helen, que es la compañera cubana que vivía, ahora ya no vive acá, pero vivía aquí mismo donde yo vivo. JD, la jovencita, también vivía también aquí donde vivo yo. Y entonces la experiencia de crecer en un lugar donde no tienes comunidad negra, pues es diferente, ¿no? Te enfrentas como a otro tipo de experiencias, quizás más desde lo individual, ¿no? O en solitario, casi, sí, casi diría, ¿no? Entonces, bueno, para mí era importante como mostrar esto en la película, ¿no? ¿Podría haber mostrado más? Pues sí, también podría haber mostrado más, pero pues es difícil meter tanta cosa en una sola película. Ah, pero yo creo que lo de la diversidad es bastante evidente, ¿no? La diversidad en lo que tú dices, por ejemplo, fenotípica, ¿no? Es bastante evidente. Ahí yo te quería preguntar, ¿por qué mujeres? Eh, Me preguntan mucho esto y básicamente porque, como explicaba hace rato, o sea, no es que sí creo que cuando se habla de racismo, o sea, sí creo que es importante hablar sobre la comunidad negra en general, sobre todo aquí en México, en donde hay tanto desconocimiento sobre el pueblo afromexicano, me parece que es urgente poner en el centro a la comunidad afromexicana y hablar sobre la comunidad afromexicana en general. Eso de entrada. Lo que pasa es que, como decían anteriormente, en la pregunta anterior, estaba yo, cuando empecé con esta película, yo estaba en un momento en donde tenía como mucho, estaba muy conflictuada con el quehacer
de documentalista, porque la verdad que nos guste o no nos guste al final hacer cine, en particular cine documental, tiene mucho que ver con el extractivismo, ¿no? O sea, al llegamos con equipos en donde extraemos imagen, extraemos sonido, ¿no? Extraemos la palabra, las voces de las personas y entonces pues como que yo estaba teniendo como mucho conflicto con eso y, y entonces por eso decidí que quería hablar sobre mujeres, porque yo en este momento de mi vida me reconozco como mujer. Entonces era un lugar desde el que yo me sentía con la legitimidad, con el permiso o con la confianza quizás de hablar desde ese mi lugar como mujer negra. Y también porque una parte que en lo personal, en mi proceso personal fue muy enriquecedor, digamos, fue toda la primera parte que tuvo que ver con la investigación, en donde yo me reuní con muchas mujeres negras, ¿no? Y claro, yo conectaba desde ahí. Ese era el puente, digamos, que podía hacer conectar nuestras experiencias, que teníamos esas dos cosas en común, ¿no? Como que nos reconocíamos como mujeres y, y como mujeres negras, ¿no? Entonces, para mí eso era importante, como poder realmente entender, aunque también lo cierto, porque hace rato también decía, hay diferencias importantes, ¿no? Mi experiencia, ¿no? Crecí en un lugar sin comunidad afro, pues era diferente a la de Azucena, que crece en una comunidad afro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que habían diferencias, también sentía que habían muchas coincidencias por estas dos variables, ¿no? Por ser mujer y por ser negra. Entonces, por eso me enfoco en las mujeres. Pero sabes que yo sentí mucho en tu documental que esto que tú temías del extractivismo no sucede, ¿no? Es como muy co-creado y hay un proceso de sanación compartido bonito, ¿no? Que es importante. Pues un poco mi idea, yo soy personaje en el documental, no porque, o sea, yo no quería, porque soy muy penosa y justo pensando en esto sobre el extractivismo, digamos, del cine, me parecía que yo como directora, que además tenía también algo que contar al respecto, o podía contar algo al respecto, ¿no? Entonces me parecía que si yo les estaba pidiendo a las demás compañeras como exponerse frente a cámara y ponerse como en este lugar tan vulnerable, que es eh, como volver a estos recuerdos de tus primeras experiencias racistas, sentía que justo para romper con esta onda del extractivismo, como que dije, pues ahora ni modo, te metes tú también. No sé, o sea, lo cierto es que yo, no, y para mí fue muy difícil porque, bueno, pues sí, porque no es fácil, ¿no? Como ponerte frente a cámara y desnudarte, ¿no? Y contar cosas que en algún momento fueron dolorosas, ¿no? Entonces, pues pensé eso, ¿no? Como que someterme yo también lo que le estaba pidiendo a las demás, ¿no? Como ponerme en este lugar de vulnerabilidad y de exposición. Un poco la idea de ser yo personaje fue por eso, ¿no? Lo cierto es que, claro, yo seguía siendo directora, o sea, no, luego yo tomaba decisiones, ¿no? O sea, no es que ya con eso ya está, ¿no? Aquí ya no hay, esto ya es, horizontal, pues no, ¿no? Pero bueno, fue como un intento por romperlo un poco, ¿no? Como agrietarlo. Estaba pensando ahorita en la experiencia de ser mujer y a mí me llamó mucho la atención de la más jovencita, ¿cómo se llama ella? JD. De JD, cuando ella muestra al personaje masculino que construye y que ella le otorga un montón de cosas, entre esas
incluso el no vivir racismo siendo niño y siendo adolescente, ¿no? Sino ya mucho después lo vive, ¿no? Y no sé si es una percepción de ella siendo mujer, que los hombres hay cosas que no viven. ¿Tú crees eso? No sé, este, ¿Y la tuya? sí, no sé, no sé, puede ser que tiene, es que también sabes qué pasa que, y me imagino, esta es una mera especulación, ¿verdad? O sea, porque habría que preguntarle más bien a Jade, pero también yo creo que con varias compañeras alguna vez lo hablamos, ¿no? Como que cuando hay tan pocas referencias de la negritud en México y las pocas que hay, sobre todo, son masculinas. Entonces muchas crecimos siendo primero negros, ¿no? Ante los ojos del mundo. O sea, o sea, yo me acuerdo que a mí de chiquita, yo fui Michael Jordan, Michael Jackson, el negrito Bimbo, porque no había ni siquiera referencias de mujeres negras. Entonces, quizás se me ocurre que por ahí puede ir la cosa, ¿no? O sea, luego es cierto que sí había, yo puedo acordarme solo de dos referencias bastante estereotipadas, horribles, como lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero habían, claro, las referencias eran masculinas, entonces quizás por ahí puede, puede ser, ¿no? Que se le ocurría más desde esa mirada, no sé. Puede ser, sí, puede ser. Yo me quedé pensando mucho en esa historia. Y la otra cosa que me llamó la atención, que creo que eres tú la que lo dice en el docu, y que lo he escuchado en otros casos, es como de no nos conocemos, pero nos reconocemos, ¿no? Como vas en la calle y te encuentras con otra persona negra y nunca, yo no sé quién es, pero nos saludamos, ¿no? Como hay un reconocimiento, que creo que también lo estás diciendo en estas experiencias con las mujeres, ¿no? ¿Cómo se da ese reconocimiento? Pues yo creo y también hablándolo con las demás, creo que es algo que nos pasa más em, a las personas que crecemos eso, como sin comunidad, ¿no? Entonces, pues hay como esta, no sé si necesidad o ganas, ¿no? De pertenecer, ¿no? Como justo a eso, a pertenecer a una comunidad y... Y pues sí, como buscamos esas coincidencias, ¿no? Entonces, sí, yo vivo en un lugar ahora como que hay más procesos migratorios que de diversas índoles, o sea, bueno, no, creo que hay que diferenciar la migración y el turismo, pero sí, a donde yo vivo como que sí ahora hay como más gente negra y es muy chistoso eso, porque hasta nos buscamos así de, quiero hablar contigo. O sea, como, porque, no sé, pues porque sí, por esta necesidad yo creo de pertenecer, ¿no? A una comunidad, de tener una comunidad. Claro, esto también que decías ahora de constantemente ser cuestionada sobre tu lugar de origen, es algo que ya también hemos escuchado, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Con gente racializada en general, ¿no? De esta sensación, esta pregunta constante de dónde vienes, de dónde eres, ¿no? Como, pero en serio, ¿de dónde eres? Como, no me Sí, lo estoy inventando, nací aquí, pero que es esa sensación de la extranjería, que es tan dolorosa también, ¿no? sí. Sí, pues sí, eso es como tan común y pues no sé qué más decir, pero es eso. Sí, como que pues es Sí. que, o sea, como que yo te lo decía en la película, yo la verdad que depende de quién me pregunte, con qué tono me lo pregunten y si tengo ganas de responder, porque también a veces es cansado, la neta, estar siempre como en esta constante, em, o sea, no nos toca a nosotros educar. Ya hay como suficiente trabajo como que hay para hacer con una misma en nuestra comunidad, como para además también te estar educando a la banda, no, hombre, échenle ganitas, ¿no? Como que... Entonces, Sí. a veces sí, o sea, a veces
te digo, a veces me parece que sí es importante porque te digo, depende de quién me pregunta. O sea, si creo que es una persona que tiene acceso a información, hombre, vete a buscar los libros, vete a Wikipedia, o sea, pero si veo que no, sí, con mucho gusto, explico, porque además yo, creo que la afromexicanidad es como, pues tiene como, está en constante construcción justo por los procesos migratorios más recientes, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo no, yo vengo de una historia diferente a la que normalmente se asocia, digamos, la afromexicanidad, que normalmente se asocia más como a estas poblaciones que fueron esclavizadas en la época de la colonia, y mi afroascendencia, ahí ya me confundo, Sí, sí. pero es más reciente, ¿no? Mi papá fue migrante, él es eritreo, yo soy primera generación nacida en México. Ujú. Y lo cierto es que así han habido como otros momentos, digamos, de migración afrodescendiente en México, y entonces hay otros perfiles que se parecen más al mío, quizás son los menos por ahora, ¿no? Pero entonces a veces, pues sí, también me gusta explicar eso, ¿no? Pero tu nombre, ¿no? Como que no les cae, tocó, o sea, porque además, bueno, eso, ¿no? Claro, se suman cosas. Pero ahí sobre esto me hace pensar en algo que te quería preguntar también, y es sobre el autorreconocimiento. Lo mencionaste al principio, ¿no? La dificultad de hacerlo, digamos, quizá en un espacio donde no hay suficientes referentes, pero también donde no necesariamente hay una diferencia tan radical que haga que yo necesariamente me identifique de una manera. Sin embargo, pensaba en el caso de la mujer cubana de la película, porque lo que ella narra en su casa es muy duro, ¿no? Su papá le dice que no diga que es negra, que no se a su familia. Eh, y ahí hay un proceso, o sea, no tiene que ver con la piel, no tiene que ver con otras cosas también. Claro, y también lo decía Azucena, la compañera de Cruz Grande de Guerrero, o sea, en México han habido, bueno, en México la primera vez que en el censo poblacional se incluye, digamos, la categoría afromexicana, afrodescendiente o negra, es en el 2019. Eso es hace nada, o sea, eso es hace 3 años, casi 4, ¿no? Que además luego se vio interrumpido, no, perdón, fue en el 2020. En el 2019 se aprueba, digamos, el reconocimiento constitucional, y se incluye, digamos, a la población afromexicana en la Constitución mexicana. En el 2020 es la primera vez que se incluye esta categoría en el censo poblacional. Entonces, sí, para este censo, hubieron varias campañas, que se llamaban Afroidentifícate, ¿no? Porque justo hay como hay pocas referencias sobre la población negra en México, y luego lo poco que hay tienen que ver con creencias o con ideas que parten de estereotipos muy poco dignos, ¿no? Entonces, claro, como que mucha gente, entonces, de hecho, incluso en ese censo, este, hay mucha gente que, digamos, fenotípicamente, o que viven en comunidades negras, este, que parecen personas negras, pero no se reconocen como personas negras. Y a veces no es tanto porque no quieren, sino porque no sabemos, porque conocemos tan poco de nuestra historia, de la historia de las poblaciones negras en México, y qué papel han jugado, dónde han estado, ¿no? Como se conoce tan poco, que entonces pues hay mucho desconocimiento, y entonces por más que hayan campañas, ¿no? O sea, entonces por eso, no, perdón, por eso es que estas campañas eran tan importantes, ¿no? Porque justo, como que por un lado, pues eso, llevaban información,
y por otro lado también como que, em, bueno, pues sí, como que visibilizaban a a las personas negras en México, ¿no? Este, eso. Sí, sí, esos procesos en otros países también han tenido que hacerse, ¿no? Para que la gente reconozca esas categorías, entienda las preguntas, porque aquí en Colombia, por ejemplo, pasó en el último censo que la pregunta fue tan extraña y tan confusa que desapareció estadísticamente un montón de gente negra porque no sabían responder la pregunta era enredada, ¿no? Y el censo no es tan fácil y la autoidentificación es complicada, porque además no aparecen categorías que son a veces más comunes, ¿no? Prieto, moreno, bueno, Ujú. otra cantidad de cosas. Eh, pues para ir terminando, yo te quería preguntar por la nueva peli que estás pensando, dime si la estoy diciendo es en Yanga, ¿no? Sí, Yanga, Yanga, sí. ok. Ujú. Pues Yanga es una peli, justo haciendo negra, que fue, ponle en bueno, fueron varios años, pero no me acuerdo en qué año, yo creo que fue como en el 2016, da igual. Estábamos en una comunidad en la Costa Chica y alguien habló sobre Yanga. Em, Gaspar Yanga fue una persona en la época de la colonia no se sabe muy bien de qué lugar lo secuestraron, pero parece que en el antiguo imperio de Gabón, en el oeste de África, era como un príncipe en el imperio, iba a ser rey de su pueblo, este, pues fue secuestrado, lo trajeron a México junto con tantos otros millones más de personas que pasaron por esos procesos similares. Llegó a las costas de Veracruz, fue persona esclava, esclavizada en una hacienda Córdoba, en Veracruz. Organizó una revuelta y escaparon y fundaron uno de los primeros pueblos libres de América. Un poco como la historia de Ben Cosby Ojo. Luego, es que hay tantos en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? O sea, tantas historias. Hay muchos yangas en la historia, ¿no? Entonces, yo no podía, creo que lo que más me impactó de esa historia fue porque yo no conocía esta historia antes. O sea, porque esto no nos lo enseñaron en la escuela. Esto es importantísimo. O sea, esto, porque además que esta historia se repita a lo largo de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Estos primeros palenques, estos territorios libres fueron clave en los procesos independentistas de muchos lugares de América Latina. Y yo decía, o sea, este pequeño detallito, porque nadie nos lo enseñó en la escuela. O sea, otra historia sería, ¿no? O sea, imagínate, ¿sabes? Como ahora cuando sale Black Panther y las niñas lo ven y dicen, wow, un superhéroe que se parece a mí, pues algo así. Entonces yo dije, no, esto no se puede quedar así, hay que hacer una película. Y entonces me dediqué a eso y junto con mi equipo de trabajo, como que hicimos un cortometraje que se llama Yanga, le pongo una N al inicio, como, porque lo cierto es que su nombre tenía una N, pero en este intento de castellanizar o españolizar los nombres le quitaron la N, entonces yo se la volví a poner. Entonces es un poco una historia que es un corto de animación, y está inspirado en la historia de Gaspar Yanga, pero no solo, ¿no? También es como una recopilación de los yangas, las yangas de la historia de América Latina y el Caribe, un poco es como un homenaje, digamos, a este acto que es el cimarronaje, ¿no? Como a la resistencia, ¿no? También un poco cambiar la narrativa de que, pues sí, o sea, es cierto, a estas personas las esclavizaron, pero también resistieron, se rebelaron y fueron libres, y entonces también creo que es importante como mostrar esta otra narrativa, ¿no? Y dejar de victimizar como, ay, pobrecitos, es que como fueron esclavos, no, güey, fueron héroes, fueron heroínas que resistieron y se rebelaron, ¿no? Entonces, pues de eso va ese corto y apenas se está arrancando, apenas
se estrenó el espacio y bueno, vamos a ver por dónde más se ve, creo que por muchos lados. Ah, qué chévere. Va a ser muy interesante verlo también. Pues Medellín, muchas gracias por aceptar la invitación, por conversar aquí conmigo. Ha sido muy interesante lo que dices. Me pone a pensar, ¿no? En muchas cosas, sobre todo en la importancia de las experiencias de las mujeres negras, por ejemplo, ¿no? De sus particularidades y de la necesidad de seguir conociéndolas, ¿no? Para alimentar nuestras historias. Muchas gracias, no, de verdad, muchas gracias por invitarme.